Buenos días, profe. Bueno. Buen día. ¿Ven bien la pantalla? La diapositiva, quiero decir. Sí, profe, se ve. Bueno. Sí, profe. Hacemos un breve repasito, entonces, de la clase anterior para poder retomar la de hoy. Iniciamos entonces el capítulo de dinámica. ¿Cuándo se acuerdan cuál era la pregunta motivadora? ¿Por qué un cuerpo estaba en reposo y el otro se movía? ¿Por qué uno aceleraba y el otro estaba en reposo? A partir de ahí empezamos a estudiar todo el efecto que produce la acción de una fuerza sobre el cuerpo y la masa de ese cuerpo. Así llegamos a los enunciados de los principios de Newton. Hablamos de los sistemas de referencia. ¿Qué eran los sistemas de referencia? Eran los marcos que yo consideraba para decir, está en reposo o está en movimiento. ¿Se acuerdan también que habíamos comentado al pasar que la Tierra era considerado un marco de referencia relativamente inercial? ¿Por qué razón? Porque sabemos que la Tierra tiene un movimiento de traslación y un movimiento de rotación. Y resulta que esa aceleración que lleva la Tierra es muy pequeñita, que nosotros no sentimos el efecto de esa aceleración que está llevando la Tierra en su movimiento de rotación y de traslación. Estudiamos hasta la clase anterior todos los sistemas de referencia inerciales, es decir, el cuerpo se encuentra en reposo o con una velocidad constante. Y ahora, hoy, dentro de ese marco inercial, estudiamos el rozamiento, esa fuerza que aparecía cuando dos cuerpos se ponían en contacto y querían iniciar un movimiento. ¿Por qué costaba a veces? ¿Por qué cuesta mucho iniciar un movimiento y en otras oportunidades se inicia en forma rápida? En ese estudio habíamos dicho que primero teníamos que ver las superficies que estaban en contacto, si eran superficies pulidas, si eran superficies rugosas. Y después, cómo actuaba el peso, si estaba en un plano horizontal o en un plano inclinado. Así habíamos definido que la fuerza de rozamiento era una fuerza que se oponía al movimiento del cuerpo y que esa fuerza de rozamiento se generaba en la medida que se vaya generando un ángulo alfa para un plano inclinado o bien en un plano horizontal, cuando esa fuerza que aparecía opuesta al movimiento, superaba, alcanzaba su máximo valor y se igualaba a la componente horizontal del peso o a la componente vertical en el caso de un plano inclinado. También estudiamos las leyes de Coulomb. Las leyes de Coulomb, ¿no es cierto?, donde nos hablaba de la proporcionalidad que existe entre la fuerza que comprime las superficies en contacto y la naturaleza de las superficies en contacto. Vimos que como las fuerzas de rozamiento está definida como una proporcionalidad, nosotros tenemos, para trabajar en física, tenemos que llevarla a una igualdad. Entonces, ahí aparecía de que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la normal que comprime ambas superficies. Digo coeficiente de rozamiento solamente
porque puede ser estático o dinámico según lo estudiado. Cuando ustedes estudien este capítulo se van a encontrar con preguntas rápidas. Yo les aconsejo que estas preguntas rápidas ustedes las analicen, hagan dibujitos, respondan. No lo vamos a hacer en clase, si no, no tiene sentido que yo le haga el razonamiento, pero háganlo ustedes. Si te empuja por los hombros o si añade una cuerda a la tabla y te empuja desde la cuerda. ¿Cuál es más fácil? ¿Cuál es menos trabajo? ¿Cuál es más fácil de empujar? ¿En qué situación? Yo les aconsejo porque tal vez esas sean preguntas de exámenes. Por eso les aconsejo que cuando aparece una pregunta ustedes la vayan resolviendo, la vayan contestando. Son preguntas conceptuales. Bueno, cuando empezamos habíamos dicho que íbamos a estudiar dos tipos de rozamiento. El rozamiento por deslizamiento, visto en la clase anterior, y el rozamiento por rodadura. ¿Cuándo se presenta este rozamiento por rodadura? Cuando una rueda, un neumático, un auto se mueve por una carretera, eso es un rozamiento por rodadura, ¿no es cierto? La rueda está rodando y hay una deformación tanto en la rueda como en el pavimento. A lo largo del tiempo aparecen esas deformaciones. Entonces, por aplicación de una fuerza, que ustedes la ven con una F mayúscula, la rueda inicia un movimiento. Pero resulta que hay una superficie de contacto, una superficie muy pequeña de contacto, que ustedes la van a ver a esa superficie de contacto como el punto A' a segundo. Si bien en el dibujo está exagerado, el contacto es mucho más chiquito. Pero, ¿qué es lo que hace este contacto? Este contacto hace que aparezcan reacciones en los apoyos. Reacciones en los apoyos que están resistiendo ese movimiento que tiene el neumático. La rueda tiene un peso, eso sabemos, ¿no es cierto? Que la rueda tiene un peso y que se equilibra con una normal de igual magnitud o módulo, la misma dirección y distinto sentido. Ustedes en el gráfico la van a ver con la letra N. Esa fuerza que yo apliqué para que iniciara el movimiento de la rueda hace que aparezca esta fuerza que se opone al movimiento, se opone a la rodadura. La cosa es que esta pequeña superficie de contacto entre el neumático y la calzada genera reacciones de apoyo. Estas son reacciones que se oponen a la rodadura. ¿Cómo imaginamos la rueda rodando? En cada momento, la rueda va rodando alrededor de una generatriz que pasa por el punto A y hace que supere ese impedimento. ¿Y cómo imaginamos físicamente? La equilibrante, la normal, la equilibrante del peso, se desplazó una determinada distancia, que vamos a designarla con la letra mu sub R, se desplazó y por eso se generó ese par. Por eso se generó ese momento. Ese desplazamiento de la normal hizo que se genere un movimiento que hace rotar a la rueda. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
había un momento resistente, ¿no es cierto? Un momento, dijimos que esas reacciones generaban un par. ¿Cuánto vale ese par que resiste la rodadura? La normal, la fuerza normal desplazada a una distancia mu. ¿Y qué es lo que yo apliqué anteriormente? Anteriormente yo apliqué una fuerza por el radio, me va a dar el momento que apliqué. Estos dos momentos tienen que ser iguales para que la rueda ruede, que se traslade y rueda, los dos momentos tienen que ser iguales. O sea que esa distancia que se desplazó, mu por n, tiene que ser igual a F por R, la fuerza por el radio. Entonces puedo despejar mu. Despejo esta distancia, que después la voy a llamar a mu, coeficiente de resistencia, a la rodadura. Y lógicamente, del gráfico anterior, tiene que tener unidades de distancia. A diferencia del rozamiento por deslizamiento, que mu no tenía unidades. En la rodadura sí tiene unidades, porque lógicamente dijimos, la normal se desplaza y genera ese par resistente. Se desplaza a una distancia mu. Por eso mu tiene unidades de longitud. F se mide en una unidad, si estoy en el sistema internacional, se mide en Newton. La normal también se mide en Newton, se cancelan y me queda el radio en una dimensión de longitud. El valor de coeficiente de resistencia a la rodadura es característico de cada sistema y depende de la rigidez o dureza de la rueda, del radio de la rueda, del peso o carga al que se somete cada rueda, el acabado de las superficies en contacto, forma relativa, viscosidad entre las superficies de contacto, temperatura de los cuerpos, en el caso de las ruedas neumáticas o hidráulicas, de la presión que tengan. A mayor presión, menor resistencia. Por eso es que constantemente siempre tenemos que hacerle un chequeo a la presión de los neumáticos del auto, ¿no es cierto? ¿Cuánto carga? 30 libras, entonces el gomero te dice, ¿cuánto? 30, ponele 30, son libras, ¿no es cierto? Para que tenga la presión justa por ese coeficiente de resistencia a la rodadura y por el rozamiento que tiene que tener. Les pido que cuando no entiendan algo, interrumpan directamente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Entonces, dijimos que estuvimos trabajando con los sistemas de referencia donde el cuerpo está en reposo o se mueve con una velocidad constante. Si tenemos velocidad constante, la aceleración es igual a 0. Pero cuando iniciamos, distinguimos dos tipos de sistemas de referencia, los inerciales y los no inerciales, porque dijimos que también hay un marco de referencia si el cuerpo, si el objeto está en movimiento, si lleva una determinada aceleración. Estos sistemas de referencias no inerciales, fueron estudiados por D'Alembert. ¿Por qué D'Alembert hace el estudio? ¿Qué es lo que hace D'Alembert? Estudia ahora
los objetos están en movimiento, yo quiero seguir aplicando los principios de Newton, que los principios de Newton sean válidos cuando el cuerpo lleva una aceleración. Entonces, ¿qué es lo que hace? Introduce un término de fuerza ficticia. ¿Y qué es la fuerza ficticia? Es una fuerza que se origina en el cuerpo, que es igual a la primera que apliqué, pero de sentido contrario. Yo aplico una fuerza a un cuerpo y sé que esa fuerza le produce una aceleración y que por la ley de masa, esa fuerza es igual a masa por aceleración. Pero si estoy en movimiento, aparece una fuerza de sentido contrario que es igual pero con signo negativo, que es la masa por la aceleración del sistema, pero con signo negativo. Por eso es que la fuerza ficticia es un poco la justificación, que si vamos en un móvil cuando arranca, me arranca, ¿no es cierto? Va a ir hacia adelante, yo me voy hacia atrás. Esa fuerza ficticia, D'Alembert dice que apareció una fuerza ficticia. Pero después de realizar todo el estudio, D'Alembert dice que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, incluidas las fuerzas ficticias, es igual a 0. O sea que para D'Alembert, después de todo el estudio, el principio de inercia se sigue cumpliendo, aunque el móvil el sistema de referencia sea no inercial. Entonces, a través de un ejemplo, vamos a ver qué relación hay entre la aceleración del sistema con el módulo o intensidad, como le llamamos al módulo de la fuerza ficticia. Vamos a ver. Y lo vamos a hacer a través de un ejemplo. Lo vamos a hacer a través de un ejemplo. Vamos a imaginar que ustedes observan el vagón de un tren y que en ese vagón está colgado una esfera del techo. El tren se pone en movimiento. El vagón, fíjense que acá hay una flechita que le marca el sentido del movimiento, la aceleración. Y tengo dos personas. Una que está afuera, yo la llamo sistema inercial, observadora inercial. ¿Por qué observadora inercial? Porque ella está en un marco de referencia de reposo respecto del tren. Ella está en reposo, ella está parada en una esquina y ve pasar el tren. Y al otro, a otra figurita, la llamo observador, el observador no inercial, porque él está dentro del tren, él está dentro y lleva una aceleración, el móvil está llevado. Entonces, cuando se pone en movimiento, los dos observan que la esfera se desplaza un determinado ángulo θ. Los dos observan lo mismo. Hay un desplazamiento de la esfera, se generó un ángulo θ. ¿Qué dice la observadora inercial? La observadora inercial, ¿qué es lo que dice? La esfera se desplazó por el principio de inercia, se movió por el principio de inercia. Hay una componente de la tensión de la cuerda que hizo que se mueva esa esfera. Pero el no inercial, el que está dentro del vagón, que dice, no,
se movió porque apareció una fuerza ficticia que hizo mover la esfera en sentido contrario al movimiento del tren. Entonces ahora nos preguntamos, ¿cómo se relaciona la intensidad de esa fuerza ficticia que la ve el observador con la aceleración del vagón? Analizamos primero la que está fuera del tren, la observadora inercial. Ella dice, las fuerzas que actúan sobre la esfera es la tensión que ejerce la cuerda y el peso del cuerpo. Esas dos fuerzas. La tensión, yo ya sé que la puedo descomponer en una TX y en una TI. Y ella concluye que la aceleración de la esfera es la misma del vagón y que dicha aceleración está producida por la componente horizontal de la tensión de la cuerda. Entonces ella dice, si aplico las leyes de Newton, en el sentido de las X, yo sé que T por el seno, ojo, tita está acá arriba, faltó ponerle la letra griega, este es el ángulo. Entonces, la TX va a ser igual a T por el seno de X, fuerza, igual a masa por aceleración. Pero en el eje de las Y voy a tener la TI, que es T coseno de alfa, de tita, perdón, menos la masa por la gravedad, igual a 0, porque esa, en el sentido vertical, está en equilibrio. El problema es el horizontal, que es donde se movió. Ahora, ¿qué va a decir el no inercial? El no inercial, ¿qué dice? El no inercial dice que apareció una fuerza ficticia en la dirección horizontal que es opuesta a la componente horizontal de la cuerda. De modo tal que él dice, la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo es 0. Aplica las leyes de Newton y dice, en el sentido de las X, Recording stopped. En el sentido de las X, ¿qué dice? Tengo T por el seno de tita menos la fuerza Recording in ficticia progress. igual a 0. Y en el sentido de las Y, T por coseno de tita menos M por G es igual a 0. Porque recordemos que él decía que la fuerza neta era igual a 0, porque la fuerza ficticia es igual a la opuesta. Entonces, nosotros decimos que la fuerza ficticia, habíamos dicho que D'Alembert dijo que la fuerza ficticia vale lo mismo que la fuerza aplicada, pero con signo negativo. O sea, que sigue siendo masa por aceleración. Si se hicieran los pasos algebraicos de sustitución, el observador no inercial obtiene los mismos resultados matemáticos que la observadora inercial. No obstante, es decir, desde el punto de vista matemático, nosotros en esta pasamos fuerza ficticia del otro lado y nos va a quedar masa por aceleración. Masa por aceleración. Y T coseno pasamos del otro lado y nos queda que es igual al peso. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, desde el punto de vista matemático, vemos que la componente vertical de la cuerda es lo mismo que el peso, tal cual lo habíamos visto en la observadora inercial. Y en la componente horizontal de la cuerda es igual a masa por aceleración, tal cual lo vimos
para la inercial. Entonces, desde el punto de vista matemático, decimos, con los dos observadores tenemos los mismos resultados. Pero, ¿qué pasa desde la interpretación física? Pero físicamente ustedes saben que analizamos los fenómenos. Son dos situaciones distintas. ¿Por qué? Porque una está en un marco de referencia inercial. O sea, la cuerda se movió porque yo estoy mirando desde afuera del tren y digo una cosa. Y el otro está dentro del tren y dice, ah, no, apareció una fuerza ficticia. ¿Entienden? Desde el punto de, si bien desde el punto de vista matemático son iguales, pero desde el punto de vista físico cambia la situación, según el sistema de referencia que emplee. ¿Alguna pregunta del sistema de referencia no inercial? Si no, seguimos adelante. Dentro de la dinámica, ya vimos las fuerzas. ¿Se acuerdan que cuando iniciamos el estudio vimos que había fuerzas de campo, fuerzas de contacto? Recién terminamos de ver una fuerza ficticia, pero también aparecen las fuerzas resistivas. Las fuerzas resistivas o fuerzas de arrastre. Le podemos preguntar, ¿qué es una fuerza de arrastre? Decime, ¿qué es una fuerza de campo? ¿Qué es una fuerza de contacto? ¿Qué es una fuerza ficticia? ¿Qué es una fuerza de arrastre o fuerza resistiva? Bien, vamos a ver entonces qué son las fuerzas resistivas. Cuando nosotros estudiamos movimiento de proyectiles en cinemática, despreciamos la acción del aire sobre el cuerpo. Por eso hacíamos la aclaración, despreciamos la resistencia del aire. Pero, ¿qué pasa ahora? Resulta que el avión lleva una velocidad muy grande. El paracaidista cae con una velocidad grande, ¿no es cierto? El barco se mueve a una velocidad alta. Entonces ya no podemos decir despreciamos la resistencia del aire, despreciamos la acción del agua, despreciamos la acción del medio en el cual se está produciendo el movimiento. Y ahora sí, tenemos que estudiar la acción que el medio ejerce sobre ese cuerpo en movimiento. Y porque siempre esa acción, esa resistencia que el medio opone al movimiento, ya sea esa fuerza del agua, una fuerza resistiva. Recording in progress. Esa fuerza resistiva va a ser la resistencia que opone el medio en el cual se está produciendo el movimiento. Pero esa fuerza resistiva, esa resistencia del medio, va a depender de la forma del cuerpo, de las dimensiones, de la velocidad de caída y de las propiedades del ambiente. Experimentalmente, bueno, la fuerza resistiva la medimos por la ley de Stokes, que es un medio de C, X, que es un coeficiente, delta, que es la densidad del medio, S, que es la superficie del objeto, y B al cuadrado es la velocidad que lleva. Ese coeficiente es adimensional, no tiene dimensiones. Depende de la forma del cuerpo.
Si es un paracaídas, ese coeficiente vale 1,4. Si es una esfera, ese coeficiente vale 1,5. Para ciertos cuerpos fusiformes son los que tienen las puntas más chicas, como por ejemplo los músculos de las piernas, ¿no es cierto?, que tienen esa forma alargada. Todo cuerpo es fusiforme porque el cuerpo tiene forma alargada. Es inferior a 0,03. Bien, ahora vamos a ver otro tipo de fuerza. Ya sabemos, fuerzas de campo, fuerzas de contacto, ya sabemos las fuerzas de contacto que estudiamos en estática, las fuerzas de campo que vimos en la quinta ley de Newton o principio de gravitación, vimos las fuerzas ficticias, el marco de referencias no inerciales, las fuerzas resistivas en los objetos que caen a mucha velocidad. Y ahora vamos a ver otro tipo de fuerzas. Y aparecen los objetos muchas veces cuando yo era chica, ya no más cuando ustedes eran chicas, sino hace muchísimas décadas atrás, la infancia era muy creativa. No existían los medios que hoy existen. Entonces, teníamos que crear juguetes. Y crear lo que hoy después sabemos que se llama oscilador armónico simple, era muy simple porque jugábamos con un resorte, le poníamos un objeto y jugábamos con eso, a estirar y achicar, estirar y acortar. Esto era muy común, crear un juguete de esta naturaleza. Nosotros fijamos un extremo del resorte a un punto fijo, en el otro extremo le poníamos una latita. Antes había muchas latitas. Entonces con eso jugábamos. Ponés un objeto y eso es lo que se llama un oscilador armónico simple. Porque después yo aprendí que el oscilador, ese juguete que hacíamos, tenía un movimiento armónico simple. Cuando lo estiraba o lo acortaba, ¿qué es lo que hacía? Tenía un movimiento armónico simple. Y ahora lo que vamos a hacer es, ya estudiamos la ley de masa, segundo principio de Newton, como ustedes encuentren en la bibliografía, fuerza igual a masa por aceleración. Esta ley de masas lineal, ahora nosotros lo vamos a aplicar a este movimiento oscilatorio, a este movimiento armónico simple. Entonces, cuando nosotros creábamos el juguete, lo dejábamos quietito, ese estaba en una posición de equilibrio. Pero después lo estirábamos al resorte, ¿no es cierto? Y había una fuerza que tendía a tirarte el resorte hacia su posición de equilibrio. O sea, esa fuerza actuaba en sentido contrario. Esa fuerza era signo negativo porque siempre actuaba en sentido contrario al que yo producía el estiramiento o el acortamiento. Si yo estiro, el desplazamiento es positivo. Entonces, esa fuerza que me estaba resistiendo el movimiento llevaba signo negativo. Y resulta que después aprendimos que esa fuerza se llama elástica.
Entonces, la fuerza elástica es menos K por X, o sea que la fuerza elástica es la que aparece en el resorte que tiende a volver al cuerpo a su posición de equilibrio. Por eso también es una fuerza restauradora, que después en otra clase, ahí vamos a estudiar lo que es una fuerza conservadora y vamos a ver que esta fuerza restauradora es una fuerza conservativa. Ustedes tengan presente que la fuerza restauradora siempre trata de llevar el cuerpo a su posición de equilibrio. ¿Y qué pasa si yo acorto? Si yo acorto, la distancia es negativa, ¿no es cierto? Lo que yo voy a acortar, esa distancia es negativa. Entonces, la fuerza elástica o restauradora es positiva. Esa distancia X, se llama elongación. La elongación que nosotros habíamos estudiado en el movimiento armónico simple, ¿se acuerdan? Y que decíamos que la máxima elongación se llamaba amplitud. La fuerza restauradora siempre es K por X con signo negativo, menos K por X. K es la constante del resorte. Cuando el resorte está más duro es cuanto más cuesta estirar. Siempre va a depender esa constante, esa fuerza restauradora va a depender de la deformación que tenga ese resorte. Y es propia para cada material. Entonces ahora mi objetivo cuando inicié el estudio del oscilador armónico es que iba a relacionar la ley de masas, fuerza igual a masa por aceleración, la iba a relacionar a este movimiento armónico simple. Entonces, ¿qué puedo decir? Que la fuerza es menos K por X y igual a masa por aceleración. Entonces, de ahí puedo despejar la aceleración del bloque. Entonces, puedo decir que en un oscilador armónico simple, esta aceleración es directamente proporcional a la posición que tiene, a la posición, ¿no es cierto?, del cuerpo, a la posición. Y dirección y sentido ya vimos que es opuesta, por eso tiene un signo menos. Ya vemos que en este caso la dirección y el sentido es opuesto, porque siempre está buscando la posición de equilibrio. Entonces, la aceleración del bloque es proporcional a su posición. La dirección y el sentido es opuesta a la dirección del desplazamiento del bloque desde la posición de equilibrio. ¿Estamos entonces? Entonces, esta es la aceleración en un oscilador armónico simple. Pero si nosotros recordamos la aceleración en un movimiento armónico simple, esa aceleración era también con signo, el sentido era contrario, pero era la velocidad angular al cuadrado por la elongación. Si yo igualo la aceleración en el movimiento armónico simple, la igualo con la aceleración en el oscilador armónico simple, puedo despejar la velocidad angular en el oscilador armónico simple. Y es la expresión que ustedes ven en pantalla, raíz cuadrada de la constante del resorte dividido la masa. Recording stopped.
Recording in progress. Entonces, pero nosotros sabemos que en función del período, la velocidad angular es la vuelta que da en la unidad de tiempo. Entonces, 2pi dividido t. Y hago todos estos pasos matemáticos y puedo decir que el período del oscilador armónico simple depende de dos propiedades, de la masa y de la constante elástica del resorte. Bien, entonces vayamos recordando, cuando estudiemos dinámica, vayamos recordando todos los tipos de fuerza que podemos tener. Fuerzas, ya vimos, ¿no es cierto? Y terminamos viendo ahora la fuerza elástica o fuerza restauradora, aquella que tiende a volver al resorte a su posición de equilibrio. Y todas estas trayectorias eran rectilíneas. Vimos la ley de masa aplicada a una trayectoria rectilínea. Después, la ley de masa la aplicamos a un movimiento armónico simple. Pero ahora vamos a hacer rotar, es decir, va a cambiar la trayectoria. Ahora el objeto va a rotar y va a describir una trayectoria circular, un objeto en rotación. ¿Y qué vamos a tener? Se nos van a aparecer momentos de una fuerza que ya conocemos, ya sabemos, porque hemos visto anteriormente, qué es el momento de una fuerza, ¿no es cierto? La rotación de un punto respecto en la rotación del plano que contiene el punto respecto de un eje. Eso era el momento de una fuerza. Pero resulta que también nos va a aparecer un concepto nuevo y lo vamos a ver y lo vamos a guardar en algún lugar de nuestra mente para cuando veamos rotación de un sólido, y esto será muy importante para nuestra carrera. Acá ven dos grafiquitos, cuando se produce traslación y cuando se produce rotación. Esto es un gráfico muy común, ustedes ya lo conocen, ya lo saben, ¿no es cierto? Porque en estática lo hemos estudiado bastante. Entonces ahora vamos a ver. Nosotros tenemos vamos a considerar un disco, y lo dividimos en muchas partes, en infinitas partes. Cada una de esas partes tendrá una determinada masa. En esa masa actúa una fuerza, que es esta Fi. Por todo el conocimiento que tenemos, ya sabemos que esta fuerza F sub I puede estar descompuesta en una tangencial, acá su índice T le tapa el dibujito, pero acá iría una Ft, y aquí una F normal, ¿no es cierto? La descomposición de una fuerza, ya sabemos que siempre se da tangencial a la dirección del movimiento y normal al movimiento. Pero yo puedo calcular el momento de esa fuerza, porque yo sé que si prolongo la recta de acción y encuentro la distancia perpendicular del punto a la recta de acción, yo digo que el momento que me produce esa fuerza es igual al módulo de esa fuerza por la distancia L, por la distancia. Esto ustedes en estática ya lo hemos aprendido, que este ángulo
también es phi, como lo es este ángulo. Y en estática ya aprendimos que L es la hipotenusa por el seno del ángulo comprendido. Entonces, el momento de esa fuerza en módulo vale el módulo de la fuerza por L. L, esa distancia perpendicular, es R por seno. Esto ya es conocido para ustedes. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora hago todos pasos matemáticos nomás. Reemplazo L por R seno de phi, acomodo la F sub I, acomodo los términos, F sub I por seno de phi por R. Pero yo miro, esta es la descomposición de las fuerzas que estaban en la diapositiva anterior. Esta es la fuerza aplicada. Está la tangencial y la normal al punto, al plano de deslizamiento del cuerpo. Entonces, este ángulo es phi y este ángulo es phi. Yo digo que la tangencial va a ser F por el seno de phi. O sea que lo que yo tengo, esta expresión que tengo aquí, es la expresión de la fuerza tangencial por el radio, ¿no es cierto? Entonces, yo digo que si aplico el principio de masa, ¿no es cierto? Yo digo, la fuerza tangencial, que es la que produce el movimiento, es igual a la masa por la aceleración tangencial. Pero yo ya estudié en cinemática cómo se relacionan las magnitudes lineales con las magnitudes angulares. Y yo sé que la aceleración tangencial es la aceleración angular por el radio. Despejo, entonces hago todo, esto es todo matemático. Reemplazo la aceleración lineal por su expresión angular. Entonces me quedará la fuerza tangencial igual a masa por aceleración angular por el radio. Si multiplico ambos miembros por radio, voy a multiplicar por el radio porque yo lo que estoy queriendo saber es momento de inercia. Yo dije, ya sé momento de fuerzas, pero ¿qué es el momento de inercia? Entonces, en pos de ese objetivo, voy valiéndome de la matemática. Y digo, la fuerza tangencial por el radio va a ser igual a la masa por la aceleración angular por el radio al cuadrado. Si yo esto voy a aplicar al total, hago la sumatoria de todos los momentos de cada una de esas masas chiquititas, hago la sumatoria de todos esos momentos, voy a tener la sumatoria de las masas por los radios elevado al cuadrado multiplicados por la aceleración angular. Y esto es lo que nosotros llamamos momento de inercia. El momento de inercia, esto encerrado entre paréntesis, el producto de la masa por el radio elevado al cuadrado, es lo que se llama momento de inercia de masas. El momento de inercia es la resistencia que pone la masa, por eso se llama de masas, la resistencia que pone la masa a cambiar su velocidad en un movimiento de rotación. El momento de inercia, entonces, es una medida de la resistencia de un objeto a producir cambios en su movimiento de rotación. Nosotros en las traslaciones estudiamos que la ley de masa es fuerza igual a masa por aceleración. Pero si el cuerpo está en rotación,
La fuerza se convierte en un momento resultante. La masa se convierte en un momento de inercia. La aceleración lineal se convierte en una aceleración angular. Entonces, esta es una primera idea, como recién les dije, esta es una primera aproximación que tenemos al momento de inercia de masas, como la resistencia que pone esa masa a un movimiento de rotación. Más adelante vamos a estudiar los momentos de inercia en detalle y los momentos de inercia de superficie. Pero al menos ustedes guárdense en un lugar de la memoria que el momento de inercia de masa es la resistencia que pone la masa a un movimiento de rotación. Bien. Dejo de compartir.